Bienvenidos a Feaudionovelas, el canal definitivo para los amantes de las novelas ligeras. Aquí, damos vida a tus historias favoritas a través del poder del audio. Sumérgete en mundos fantásticos, vive emocionantes aventuras y conoce a personajes inolvidables, todo ello sin necesidad de abrir un libro. Nuestros narradores profesionales te transportarán a través de sus palabras, permitiéndote experimentar las novelas ligeras de una forma completamente nueva. Ya sea que estés en casa, en el camino o simplemente quieras relajarte, Voces de la Fantasía está aquí para llevarte en un viaje inolvidable a través de las páginas de las novelas ligeras más queridas. Suscríbete y únete a nosotros en esta emocionante aventura literaria. Capítulo 36. Regalar un cadáver diseminado. ¿Escucharon? Fan Yuan mató a alguien. Un estudiante le susurró a su compañero de clase a su lado. Yo también lo escuché, realmente mató a alguien. El compañero de clase apretó el pecho con el rostro pálido. Había muchos guardias que lo vieron hacerlo. Fan Yuan estaba persiguiendo a ese hombre. Ese tipo trató de suplicar clemencia, pero Fan Yuan no le prestó atención y lo decapitó de inmediato. Eso no es todo. Después de matarlo, Fan Yuan ni siquiera perdonó su cadáver sin cabeza. Lo arrastró de vuelta al albergue y lo cortó hasta convertirlo en una pasta de carne. ¿Eres de verdad? Lo digo en serio, más allá de lo imaginable. Llegué temprano esta mañana y todavía podía ver las manchas de sangre que quedaban entre las grietas de la roca verde. Oh, hombre, ¿por qué te mentiría? Anteriormente, el anciano de la academia llamó a Fan Yuan por este asunto. Los jóvenes de la academia no prestaban atención a la clase mientras mantenían sus pequeñas conversaciones. Para este grupo de jóvenes de 15 años, el concepto de matar era demasiado extraño y aterrador. Habían estado bajo la protección del clan desde una edad temprana y, a lo sumo, habían experimentado el combate organizado o simplemente mataban pollos y perros. En cuanto a matar a una persona, todavía estaba más allá de ellos. ¿A quién mató Fan Yuan? Escuché que era un sirviente de la familia de la rama Mo. Sí, soy el más claro sobre este asunto. Ayer, personalmente vi a Mo Yan de la familia Mo traer a un grupo de sirvientes de la familia para encontrar problemas con Fan Yuan. La familia Mo, eso no es bueno. Mo Bei está en problemas ahora. Varios de los jóvenes se volvieron para mirar a Heu Yue Mo Bei. Mo Bei se sentó en su asiento con el rostro pálido, solo había escuchado la noticia de que Fan Yuan había matado a alguien esta mañana. Además, era el Gao Wan con el que Mo Bei estaba familiarizado. Como uno de los sirvientes familiares más enérgicos, Gao Wan era bueno lamiendo botas y también se había esforzado en sus habilidades de lucha. Era un lacayo capaz. Hace mucho tiempo, Gao Wan incluso había entrenado con Mo Bei por un tiempo. Pensar que simplemente fue asesinado por Fan Yuan. Fue precisamente por esto que Mo Bei se sintió asombrado. Estaba lleno de incredulidad y sintió el doble de conmoción en comparación con los demás. Sin embargo, en comparación con su conmoción, sintió una mayor sensación de preocupación y miedo. Frente a un asesino como Fan Yuan, sería una mentira si Mo Bei dijera que no tenía miedo. En realidad, no era solo él, los otros jóvenes también tenían miedo. Cuando Fan Yuan les había robado 2 veces anteriormente, todos se habían puesto físicos con él. ¿Realmente luché con un asesino tan despiadado? Pensar que en realidad sigo vivo. Muchos de ellos se palmearon el pecho, sintiendo un miedo persistente. Fan Yuan matando a alguien todavía era algo aceptable, pero el quid era que incluso diseccionó el cadáver y cortó el cuerpo en pasta de carne. Eso fue demasiado cruel. La verdad de un crimen tan horrible tuvo un fuerte impacto en las mentes puras e inocentes de todos los jóvenes. Dentro de la habitación, solo estaban el anciano de la academia y Fan Yuan. El anciano de la academia se sentó mientras Fan Yuan estaba de pie. Ninguno de los dos dijo una palabra, lo que provocó que el ambiente fuera extremadamente tenso.
El anciano de la academia miró en silencio a Fan Yuan y una pizca de complicación brilló en sus ojos. Por la mañana, los guardias le habían informado sobre el incidente del asesinato de Fan Yuan. Esta noticia lo había hecho sentir conmocionado y sospechoso a la vez. Era un maestro GU de rango 3 y estaba a cargo de la academia. Obviamente conocía la fuerza de lucha de un maestro GU de la etapa inicial de rango 1. El hecho de que Fan Yuan pudiera matar a Gao Wan era como si el débil derrotara al fuerte. En verdad, algunos guardias ya le habían informado que Mo Yan había atrapado a Fan Yuan dentro de la academia irrumpiendo la noche anterior. En ese entonces, no había prestado atención al asunto y no los había detenido. Él era el anciano de la academia, su objetivo era nutrir a los futuros maestros GU, no protegerlos. Mientras no hubiera muertes entre los estudiantes, fomentaba los conflictos ocultos. El hecho de que Mo Yan llegara a encontrar problemas con Fan Yuan era algo que estaba feliz de ver. Por un lado, sabía que, independientemente de si la pelea se ganaba o se perdía, sería beneficiosa para el crecimiento de Fan Yuan. En segundo lugar, quería suprimir la influencia de Fan Yuan. Fan Yuan había bloqueado consecutivamente las puertas de la academia y robado a los otros estudiantes. Su influencia era demasiado grande, había que suprimirlo. Sin embargo, no esperaba que Mo Yan regresara infructuosamente y que el sirviente de la familia que había dejado atrás no pudiera vencer a Fan Yuan. Gao Wan incluso fue asesinado por él. En este mundo, la fuerza estaba por encima de todo. Matar a alguien no era algo peculiar. Especialmente para un maestro GU, era algo muy común. Pero no fue tan sencillo cuando fue la primera muerte de un joven de 15 años. El anciano de la academia recordó vívidamente su primera escena de asesinato. En ese entonces, ya era un maestro GU de rango 2. A la edad de 19 años, había matado a un maestro GU de la aldea del clan Bai en un conflicto. Después de matar a la persona, vomitó profusamente y entró en pánico en su corazón. Durante unos días, no tenía ganas de comer y no tenía apetito. Ni siquiera podía encontrar paz mientras dormía. En el momento en que cerrara los ojos, vería a la persona muerta mirándolo con enojo. Pero mirando a Fan Yuan ahora, su rostro estaba tranquilo como el hielo. ¿Dónde estaba el nerviosismo? Sin mencionar que no tenía sentimientos incómodos. Era casi como si hubiera dormido perfectamente bien la noche anterior, como si la persona que mató a un hombre no fuera él en absoluto. Especialmente cuando el anciano de la academia escuchó más sobre el asunto. Después de que Fan Yuan mató al sirviente, no perdonó el cadáver e incluso lo arrastró de regreso al dormitorio para cortarlo en pasta de carne en su ira. Y métodos tan viciosos, incluso escucharlos era una especie de terror. Por lo tanto, en este punto, el anciano de la academia miró a Fan Yuan con emociones complicadas. Por un lado, estaba asombrado por la indiferencia de Fan Yuan hacia la vida, su actitud era tan firme y fría como el hielo. Por otro lado, apreciaba el hecho de que Fan Yuan fuera un fanático nato de la batalla. Después de familiarizarse con el Moonlight GU durante unos días, había logrado matar a alguien con él. Un adolescente común, incluso aquellos talentos de grado A, puede no ser capaz de lograr esto. Este era un talento para la batalla. Si estuviera bien nutrido y luchara por el clan, sería la pesadilla de todos sus enemigos. Por último, se sintió preocupado y angustiado. Preocúpate porque después de este incidente, la reputación de Fan Yuan seguramente aumentaría y sería imposible reprimirlo. Fan Yuan era demasiado atrevido, no solo desobedeció las reglas del clan al usar su GU en la academia, incluso mató a alguien con él. Había una necesidad de suprimir su influencia. De lo contrario, ¿cómo podría el anciano administrar más esta academia? La angustia se debía a que no sabía cómo resolver perfectamente este problema. Después de todo, involucró al lado de la familia Mo. Fan Yuan, ¿sabes por qué te llamé aquí para conocerme? El anciano de la academia usó una voz solemne y profunda para romper el silencio en la habitación. Lo sé.
Fan Yuan asintió y respondió, usé el Moonlight Heu en la academia, rompiendo las reglas del clan. De acuerdo con las reglas, como es mi primera ofensa, debería compensar 30 piezas de piedras primigenias como castigo. Evadió el punto crucial y no mencionó la muerte de Gao Guan. El anciano de la academia se quedó atónito por un segundo, no esperaba que Fan Yuan respondiera así. Su expresión se oscureció cuando espetó con frialdad, no intentes difuminar las cosas frente a mí. Te preguntaré, ¿qué le pasó a la muerte de Gao Guan? Fan Yuan entrecerró los ojos y dijo, HMPH, este Gao Guan fue en contra de sus superiores, sus intenciones eran viciosas. Anoche, no solo bloqueó la puerta de mi habitación, sino que incluso intentó matarme. En defensa propia, me vi obligado a usar el Moonlight Heu. Afortunadamente, logré matar a este traidor. Sospecho que existe una alta posibilidad de que sea un espía de los otros pueblos de montaña, imploro a los ancianos que investiguen esto a fondo. Al escuchar esto, el anciano de la academia frunció el ceño y se quedó sin palabras. Ahora que Gao Guan estaba muerto, Fan Yuan podía decir lo que quisiera. Después de todo, Gao Guan era solo un extraño, no un miembro del clan. Incluso si estuviera muerto, no le importaría al anciano de la academia. Sin embargo, estaba preocupado por la reacción de la familia Mo. Gao Guan era su sirviente y había muerto dentro de la academia. El anciano de la academia estaba a cargo de la academia y tuvo que darle una explicación a la familia Mo. Pensando un poco, el anciano de la academia miró fijamente a Fan Yuan y preguntó, entonces déjame preguntarte. El cadáver de Gao Guan, ¿cómo lo manejaste? Los labios de Fan Yuan se curvaron, revelando una sonrisa cruel. Corté el cadáver de Gao Guan y lo puse dentro de una caja de madera. Cuando llegó la mañana, lo puse en la puerta trasera de la familia Mo. ¿Qué? El anciano de la academia quedó atónito más allá de las palabras cuando casi saltó de su asiento. Fan Yuan no solo mató a su sirviente de la familia, sino que incluso cortó el cadáver y lo colocó en la puerta trasera de la familia Mo. Esto fue una provocación flagrante. Para el anciano de la academia que estaba tratando de resolver esto pacíficamente, era una verdadera pesadilla. Fan Yuan era solo un pequeño maestro Heu de rango 1, ¿cómo reaccionaría la gran familia Mo? Pensando en esto, el anciano de la academia sintió dolor de cabeza ya que el asunto ya se había salido de su control. Este Fan Yuan era un verdadero alborotador. Suspiro, como ya sucedió, no tiene sentido decir más. Vete primero, el castigo llegará dentro de estos días, debes prepararte mentalmente. El anciano de la academia estaba terriblemente molesto. Hizo un gesto con la mano e hizo una señal para que Fan Yuan se fuera, necesitaba pensar en esto con calma para encontrar una solución. Capítulo 37, un compromiso y una amenaza. Mientras tanto, en la familia Mo. ¿Cuáles fueron mis instrucciones para ti? Y mira lo que hiciste. En la sala de estudio, Heu Yuemochen golpeó la mesa y explotó de rabia. Moyan se paró frente a este anciano, con la cabeza gacha. Sus ojos estaban llenos de conmoción y rabia. También acababa de recibir la noticia de que Gao Guan había sido asesinado por Fan Yuan. Ese adolescente de 15 años, para pensar que tenía tales métodos y determinación. Gao Guan era la orgullosa sirvienta de su familia Mo, y el acto de Fan Yuan de matarlo fue una muestra flagrante de falta de respeto hacia ellos. Abuelo, no tienes que estar tan enojado. Este Gao Guan era solo un sirviente, su muerte no es motivo de preocupación. De todos modos, no es miembro del clan Heu Yue. Pero ese Fan Yuan es demasiado atrevido, tienes que mirar al dueño antes de golpear al perro. No solo golpeó a nuestro perro, sino que incluso lo mató a golpes. Moyan dijo indignado. Heu Yuemochen frunció el ceño furiosamente, todavía tienes las mejillas para decir eso. ¿Te han endurecido tanto las alas ahora que ni siquiera pones en serio mis palabras? Lo que te dije antes, lo has olvidado todo. Tu nieta no se atreve.
Moyan saltó en estado de shock. Ahora sabía que su abuelo estaba realmente enojado y rápidamente se arrodilló. Heu Yuemochen señaló con el dedo por la ventana y regañó, HMPH, ¿y qué pasaría si ese sirviente muriera? Pero ahora todavía estás mostrando hostilidad hacia Fan Yuan, esto es realmente una cuestión de que eres miope y no tienes claras las implicaciones. ¿Conoces el significado de tus acciones? La pelea entre los jóvenes es asunto suyo. Como ancianos, no debemos interferir. Estas son las reglas. Ahora que fuiste a buscar problemas con Fan Yuan, significa que estás rompiendo las reglas. No puedo decir cuántas personas hay por ahí ahora, mirando esta desgracia de nuestra familia Mo. Abuelo, por favor cálmate, la ira dañará tu cuerpo. Es culpa de Moyan, agobia a la familia Mo. Lo que sea que el abuelo le diga a Moyan que haga, Moyan lo hará. Pero tu nieta realmente no puede soportar esto acostada, que Fan Yuan es demasiado despreciable, demasiado desvergonzado. Primero, me mintió y entró en la academia. A continuación, se escondió en el dormitorio y por mucho que lo regañara, no salía. Una vez que me fui, se adelantó y mató a Gao Wan. Es extremadamente siniestro y despreciable. Informó Moyan. Oh, ¿es así? Heu Yuemochen frunció el ceño. Era la primera vez que escuchaba esta información y una luz brillante brilló en sus ojos. Respiró hondo, reprimiendo su rabia y se acarició la barba mientras decía, he escuchado historias sobre este Fan Yuan. En sus primeros años, fue capaz de escribir poemas y canciones, mostrando una inteligencia temprana. Pero pensar que solo tenía talento de grado C. Era difícil que tuviera un buen futuro y por eso renuncié a reclutarlo. Pero ahora parece que es un poco interesante. Haciendo una pausa por un segundo, Heu Yuemochen golpeó la mesa y ordenó, alguien, trae esa caja aquí. El sirviente que estaba afuera de la puerta obedeció rápidamente. Pronto, trajo una caja. La caja no era ni demasiado grande ni demasiado pequeña, pero era un poco pesada. El sirviente usó ambas manos para llevarlo y se paró junto a la mesa de estudio. Abuelo, ¿qué es esto? Moyan miró la caja de madera y preguntó con dudas. ¿Por qué no lo abres y echas un vistazo? Heu Yuemochen entrecerró los ojos y dijo en un tono complicado. Moyan se puso de pie, volteó la tapa de madera y miró adentro. Inmediatamente, su expresión facial cambió y sus pupilas se encogieron a un tamaño similar al de una aguja. No pudo evitar dar un paso atrás y soltar un grito no reprimido. La tapa de madera que tenía en la mano también cayó al suelo. Sin la tapa de madera, lo que se guardaba dentro de la caja de madera se mostraba a todos los presentes. En realidad era un montón de carne y sangre. Obviamente, la carne ensangrentada fue cortada pieza por pieza y colocada en la caja. En el interior se había acumulado una brillante sangre escarlata. Había algo de piel y carne pálidas, mientras que otras eran largas hebras de intestinos, mezcladas con algunos trozos de huesos, ya fueran huesos de las piernas o de las costillas. En el charco de sangre en una esquina, también había 2 dedos de las manos y medio del pie flotando en él. Chapa. El hermoso rostro de Moyan cambió de color cuando dio otro paso hacia atrás, su estómago se revolvió mientras casi vomitaba en el acto. Ella era maestra Heu de rango 2 y había salido a ganar experiencia antes. A pesar de eso, esta era la primera vez que veía una escena tan repugnante y retorcida a pesar de que había matado a personas antes. La carne y la sangre en esta caja eran obviamente el cadáver de una persona después de haber sido picado en pedazos y metido. El olor a sangre estalló en el aire e impregnó rápidamente el aire de inmediato, llenando toda la sala de estudio. Las 2 manos del sirviente de la familia temblaban mientras cargaba la caja, con la tez pálida. Aunque había visto la caja antes y había vomitado antes, todavía podía sentir oleadas de palpitaciones y disgusto mientras la sostenía ahora. Entre las 3 personas en la sala de estudio, solo el anciano de la familia, Heu Yuemochen, no se inmutó.
Miró ligeramente el contenido de la caja por un momento y le dijo a Mo-Yan lentamente, esta caja era lo que Fan Yuan había colocado en la puerta trasera de nuestra familia esta mañana. ¿Qué, realmente es él? Mo-Yan estaba extremadamente conmocionada cuando las imágenes de Fan Yuan aparecieron en su mente. La primera vez que vio a Fan Yuan fue en la posada. En ese momento, Fan Yuan se sentó cerca de la ventana, comiendo en silencio su comida. Sus rasgos faciales eran insípidos y sus dos ojos eran oscuros y sombríos. Su cuerpo era delgado y su piel tenía la palidez especial de un adolescente. Parecía un joven normal y tranquilo. Pensar que había hecho un acto tan retorcido y loco. Después de su conmoción inicial vino una furia furiosa. Mo-Yan gritó, este Fan Yuan es demasiado escandaloso, ¿quién le dio las agallas para hacerlo? Atreverse a hacer tal cosa, esto es una provocación hacia nuestra familia Mo. Seguiré adelante ahora y lo traeré aquí para interrogarlo por sus crímenes. Después de decir esto, se dirigió hacia la salida. Sinvergüenza, detente ahí. Heu Yue-Mo-Chen estaba más enojado que ella cuando agarró una losa de tinta de su escritorio de estudio y la tiró. La losa de tinta dura y pesada golpeó el hombro de Mo-Yan y, con un «ban», cayó al suelo. «Abuelo». Mo-Yan la sostuvo por el hombro mientras gritaba alarmada. Heu Yue-Mo-Chen se puso de pie, señalando con el dedo a su nieta mientras hablaba con un tono extremadamente agitado. Parece que todos estos años de entrenamiento fueron en vano. Y me has decepcionado mucho. Contra un pequeño maestro GU de la etapa inicial de rango 1, sin mencionar que involucras a tantas personas, pero incluso te dejas llevar por la nariz por la otra parte. Ahora que has dejado que tu ira se apodere de ti, en este punto, ¿todavía no entiendes el significado detrás de las acciones de Fan Yuan? ¿Qué significa? Mo-Yan estaba desconcertado. Heu Yue-Mo-Chen resopló, si Fan Yuan quisiera provocarnos, habría explotado este asunto, entonces. ¿Por qué colocó esta caja en la puerta trasera aislada en lugar de colocarla en la puerta principal donde hay mucha gente caminando? ¿A lo mejor quiere reconciliarse con nosotros? No, si quería reconciliarse, ¿no sería mejor disculparse cara a cara? ¿Por qué debe enviarnos esta caja de cadáver picado? Esto definitivamente es una provocación. Dijo Mo-Yan. Heu Yue-Mo-Chen negó con la cabeza y luego asintió. Quiere reconciliarse, pero al mismo tiempo también nos está provocando. Colocar la caja de madera en la puerta trasera es su intención de reconciliarse. Colocar el cadáver dentro de la caja, eso es una provocación. Ver, el anciano señaló la caja y habló, esta caja de madera no es grande y no puede contener un cadáver completo. Por lo tanto, solo puede haber una porción del cadáver en el interior. Está tratando de decirnos que no desea hacer estallar este asunto y que quiere resolverlo de manera amistosa. Pero si nuestra familia Mo quiere continuar con este asunto, colocará el resto del cadáver en nuestra entrada principal, explotando completamente el problema. Para entonces, sería una situación perdedora para ambas partes. Todo el clan sabe que nuestra familia Mo rompió las reglas primero, y para el futuro jefe de nuestra familia Mo, esto sería visto como que él es tan débil ya que en realidad necesitaba el cariño y la protección de su mayor. Al escuchar estas palabras, Mo-Yan se quedó momentáneamente estupefacto. Nunca había esperado que las acciones de Fan Yuan tuvieran un significado tan profundo. Su método es realmente sabio, dijo Heu Yue-Mo-Chen con admiración, con una sola acción, ejerció dureza y suavidad, capaz de avanzar y retroceder con seguridad. Esta es solo una simple caja de madera, pero no solo expresa la intención de Fan Yuan de comprometerse, sino también su capacidad para representar una amenaza para nuestra familia Mo. Y sucede que se aferra a la debilidad de nuestra familia Mo. Si la reputación de la familia Mo se ve empañada, lo que sigue después será el ataque de la familia Chi, así como el asalto del lado del líder del clan. Mo-Yan lo encontró increíble. Abuelo, ¿no estás pensando demasiado en él? ¿Estás seguro de que es capaz de esto? Solo tiene 15 años. ¿Demasiado alto?
Mo-chen miró a su nieta con tristeza. Parece que has tenido una vida demasiado tranquila en estos últimos años. Fomentando tu actitud arrogante, eres incapaz de ver claramente la realidad. Este Fan Yuan no se inmutó ante el peligro y te engañó para que ingresaras a la escuela. A continuación, usó su sabiduría ante el peligro y se escondió dentro del dormitorio para evitar problemas. No importa el insulto que le lanzaste, no respondió, esta es su capacidad de soportar con calma. Después de que te fuiste, mató a Gao Wan de inmediato, esta es su valentía y coraje. Ahora envió esta caja, mostrando claramente su sabiduría y capacidad de planificación. ¿Todavía puedes decir que pensaba demasiado en él? Mo-yan escuchó con los ojos muy abiertos, ya que no esperaba que su abuelo elogiara tanto a Fan Yuan. Inmediatamente dijo indignada, abuelo, solo tiene un talento de grado C. Heu Yue Mo-chen suspiró profundamente, sí, él es solo un grado C. Tener tanta sabiduría y, sin embargo, solo talento de grado C, realmente es una pena. Mientras su talento fuera mayor, incluso si era solo una calificación B, sin duda se convertiría en un miembro influyente de nuestro clan Heu Yue. Qué lástima, solo tiene una calificación C. El suspiro del anciano estaba lleno de emoción. Su suspiro contenía arrepentimiento y al mismo tiempo regocijo. Mo-yan se quedó en silencio y en su mente, la imagen de Fan Yuan apareció una vez más. Bajo su influencia psicológica, la frágil expresión de Fan Yuan estaba envuelta por una capa de sombra misteriosa y viciosa. Este problema fue creado por usted solo. ¿Cómo lo vas a resolver? Heu Yue Mo-chen rompió el silencio cuando comenzó a probar a Mo-yan. Mo-yan reflexionó por un momento antes de responder en un tono frío y distante, Gao Wan era solo un sirviente, por lo que no hay implicaciones incluso si muere. Fan Yuan es solo un grado C, por lo que también es un asunto pequeño. Lo importante es mantener la reputación de mi familia Mo. Para apaciguar este asunto, también podríamos matar a toda la familia de Gao Wan para mostrarle a todo el clan nuestra actitud de proteger las reglas y regulaciones. Eres capaz de pensar en el panorama general. Dejar de lado tus emociones personales para defender los intereses de la familia, esto es muy bueno. Sin embargo, su método sigue siendo defectuoso. Heu Yue Mo-chen analizó su respuesta. Por favor, ilumíname, abuelo, imploró Mo-yan. Heu Yue Mo-chen dijo solemnemente, este asunto fue instigado por ti, así que te castigaré con 7 días de confinamiento. A partir de ahora, no vuelva a tener problemas con Fan Yuan. Gao Wan desafió a sus superiores, un sirviente que se atreve a ofender a su amo merece la muerte, así que debería haber sido ejecutado por sus crímenes. Debido a que es un sirviente de la familia Mo, somos responsables de nuestra incapacidad para educar a nuestro subordinado y, por lo tanto, compensaremos a ese Fan Yuan con 30 piedras primigenias. En cuanto a los miembros de la familia de Gao Wan, dal 50 piedras primigenias como compensación y expulsarlos del clan. Después de una breve pausa, continuó, durante los próximos 7 días, descansa bien en casa, no salgas. Al mismo tiempo, piense en el profundo significado de por qué el abuelo eligió manejar el asunto de esta manera. Sí, abuelo. Capítulo 38, Demonio caminando en la luz. De las capas de nubes oscuras en el cielo, cayó la lluvia de primavera. Las gotas de lluvia eran delgadas como el cabello. A medida que caían, envolvían la montaña Inmao en una capa de niebla fina. El comedor del primer piso de la posada estaba bastante vacío. Solo había 4 mesas de invitados. Fan Yuan se sentó en un asiento junto a la ventana. Sopló una ráfaga de viento que trajo consigo una atmósfera poética y el aroma de las flores. La lluvia ligera del cielo es elegante y nítida, el color de la hierba se ve desde lejos, pero desaparece cuando está cerca. Fan Yuan miró hacia afuera a través de una ventana y citó un poema a la ligera antes de volver a mirar la posada. Ante él había una mesa llena de buen vino y platos. El color, el olor y el sabor eran de primera categoría.
Especialmente el vino de bambú verde que resumaba la fragancia del alcohol junto con un toque de frescura. El licor de color verde oscuro se sentó en silencio en la taza de bambú. Desde su ángulo, brillaba con un brillo similar al ámbar. Un abuelo y su nieto estaban sentados en la mesa más cercana a él. Al ser humanos mortales, vestían ropas modestas. El abuelo bebió un sorbo de vino de arroz mientras miraba con envidia a Fan Yuan. Evidentemente se sentía atraído por el vino de bambú verde, pero no podía permitírselo. El nieto comió sus frijoles guisados, un crujido que salía de su boca mientras masticaba. Al mismo tiempo, molestó a su abuelo, sacudiéndole el brazo. Abuelo, abuelo, cuéntame sobre la historia de Rensu. Y si no me lo dices, le informaré a la abuela que saliste a beber en secreto. Suspiro, ni siquiera puedo beber en paz. El abuelo suspiró, pero su rostro mostraba una expresión cariñosa hacia el niño. Con su brazo en forma de ramita, palmeó la cabeza del niño. Entonces déjame contarte la historia de Rensu que entregó su corazón a OPGU, escapando de su predicamento de ser capturado. La historia de Rensu fue el cuento más popular y extendido en este mundo, así como la leyenda más antigua. La historia del anciano era más o menos así. La historia mencionaba que Rensu pudo escapar de su situación debido a la esperanza. Pero con el tiempo envejeció y, sin fuerza y sabiduría, ya no pudo seguir cazando. Incluso se le cayeron los dientes, lo que le impedía masticar muchas frutas y verduras silvestres. Rensu sintió que la muerte se acercaba lentamente. En ese momento, OPGU le dijo, humano, no debes morir. Si tú mueres, tu corazón se perderá y yo perderé mi único lugar de residencia. Rensu estaba indefenso. ¿Quién desea morir? Pero si los cielos y la tierra me quieren muerto, no tengo otra opción. OPGU dijo, siempre hay esperanza en todo. Mientras puedas atrapar un Longevity GU, podrás aumentar tu esperanza de vida. Rensu había oído hablar de la existencia de la longevidad GU hace mucho tiempo, pero agitó la mano con impotencia. Cuando el Longevity GU se queda quieto, nadie puede detectarlo y cuando vuela, es más rápido que la luz. ¿Cómo puedo contagiarme? Es demasiado difícil. OPGU luego le dijo a Rensu un secreto, humano, no renuncies a la esperanza pase lo que pase. Déjame decirte que en la esquina noroeste de este continente hay una enorme montaña. En la montaña hay una cueva y en esa cueva hay un par de gusanos GU redondos y cuadrados. Y mientras puedas someterlos, no hay GU en este mundo que no puedas atrapar, incluido el GU de longevidad. Rensu no tenía otra opción, esta era la última esperanza que le quedaba. Desafió todas las dificultades y finalmente encontró la montaña. Luego arriesgó su vida y se aventuró a través de innumerables peligros para ascender a la montaña. En la cima de la montaña, cerca de la entrada de la cueva, usó las últimas fuerzas que le quedaban para entrar lentamente. El interior de la cueva estaba completamente a oscuras y uno no podía ni siquiera ver sus propios dedos. Rensu caminó en la oscuridad. A veces, se topaba con cosas sin saber lo que eran. Esto hizo que se lesionara y se hiriera por todas partes. A veces, sentía que esta cueva oscura era enorme más allá de las palabras, como si fuera un mundo en sí mismo. Se sentía como si fuera la única persona en la zona. Pasaba mucho tiempo, pero no podía salir de la oscuridad. Sin mencionar someter a los dos gusanos GU. Justo cuando no sabía qué hacer, dos voces le hablaron desde la oscuridad. Una voz dijo, humano, ¿estás aquí para atraparnos? Regresa, porque incluso si tuvieras la fuerza GU, sería imposible. El otro dijo, humano, regresa, no te quitaremos la vida. Incluso si tuvieras la sabiduría GU para ayudarte, es posible que no puedas encontrarnos. Rensu yacía exhausto en el suelo, jadeando. La fuerza y la sabiduría que GU me abandonó hace mucho tiempo y no me queda mucha vida, así que estoy al límite de mi ingenio. Pero mientras haya esperanza en mi corazón, no me rendiré.
Al escuchar las palabras de Rensu, las dos voces se quedaron en silencio. Después de un tiempo, uno de los Geu dijo, entiendo, humano, ya le has entregado tu corazón a Opegeu. No te rendirás pase lo que pase. El otro continuó, en ese caso, le daremos una oportunidad. Mientras puedas decir nuestro nombre, te permitiremos usarnos. Rensu estaba atónito. Encontrar sus nombres entre todas las palabras del mundo, era como encontrar una aguja en un pajar. Además, ni siquiera sabía cuántas palabras había en sus nombres. Rensu le preguntó rápidamente a Opegeu, pero tampoco lo sabía. Rensu no tenía alternativas y no tuvo más remedio que adivinar sus nombres al azar. Dijo muchos nombres y perdió mucho tiempo, pero la oscuridad no le respondía, por lo que evidentemente se equivocó. Eventualmente, el aliento de Rensu se debilitó cuando pasó de ser un anciano a un moribundo. Era como la escena del sol poniente de la tarde. El sol que descendía lentamente ya se había bajado a la mitad del horizonte, convirtiéndose en una puesta de sol. La comida que había traído se redujo gradualmente, su cerebro se volvió más lento y ya casi no tenía energía para hablar. La voz en la oscuridad instó, humano, estás casi muerto, así que te dejaremos ir. Con el tiempo que te queda, puedes salir de la cueva y echar un último vistazo al mundo. Pero nos has ofendido, y como castigo, la esperanza Geu se quedará aquí como nuestra compañera. Rensu apretó el corazón y rechazó, incluso si muero, no perderé la esperanza. Opegeu estaba muy conmovido y respondió a la llamada de Rensu con entusiasmo, emitiendo una luz brillante. En el área del pecho de Rensu, una luz comenzó a brillar. Pero esta luz era demasiado débil, no podía iluminar la oscuridad. De hecho, ni siquiera pudo cubrir todo el cuerpo de Rensu, sino que solo envolvió el área de su pecho. Sin embargo, Rensu podía sentir una renovada oleada de energía que brotaba en su cuerpo desde Opegeu. Siguió hablando, gritando nombres. Pero ya estaba confundido. Ya se habían dicho muchos nombres, pero no podía recordarlo y los repitió, desperdiciando mucho esfuerzo en el proceso. A medida que el tiempo continuaba fluyendo, la vida útil de Rensu casi había terminado. Finalmente, cuando estaba en su último día, pronunció la palabra, regulación. Un suspiro salió de la oscuridad mientras una voz hablaba, humano, admiro tu perseverancia. Has dicho mi nombre, así que a partir de hoy obedeceré tus mandamientos. Pero solo con mi hermano puedo ayudarte a capturar a todos los Geu del mundo. De lo contrario, solo con mi habilidad, es imposible. Por lo tanto, debes rendirte. Estás casi muerto, es mejor que aproveches esta oportunidad para echar un último vistazo al mundo. Rensu estaba decidido y negó con la cabeza, aprovechó todo su tiempo para seguir diciendo nombres mientras intentaba adivinar el nombre del otro gusano Geu. Pasaron segundos y minutos y pronto solo le quedaba una hora. Pero en este momento, sin saberlo, dijo la palabra, regla. Inmediatamente, la oscuridad se disipó. Los dos Gus aparecieron ante él. Como había dicho el Opegeu, uno era cúbico, llamado, regulaciones. El otro era esférico, llamado, reglas. Juntos, formaron, reglas y reglamentos. Los dos Geu dijeron juntos, no importa quién sea, mientras sepan nuestros nombres, los escucharemos. Humano, como ya conoces nuestros nombres, estaremos a tu servicio. Pero debes recordar que es importante no dejar que otros sepan nuestros nombres. Cuanta más gente conozca nuestros nombres, más gente tendremos que obedecerles. Ahora que eres el primero en someternos, cuéntanos tu petición. Rensu se llenó de alegría. Entonces les ordeno a los dos, vayan y tráiganme un Lanyevet Geu. Las reglas y regulaciones Geu trabajaron juntas y capturaron una longevidad de 80 años Geu. Rensu ya tenía 100 años, pero después de consumir este Geu, las arrugas de su rostro desaparecieron y sus frágiles extremidades volvieron a ser musculosas. Un aura vibrante de juventud resumaba de él. Con un golpe de panza, se puso de pie de un salto.
Y miró extasiado su cuerpo, sabiendo que había recuperado el cuerpo de un joven de 20 años. Eso es todo por hoy, vámonos a casa, nieto. El anciano, después de haber terminado la historia, terminó también su vino. Abuelo, sigue diciéndome, ¿qué le pasa a Rensu después? El nieto se mostró inflexible mientras estrechaba el brazo de su abuelo. Vamos, te avisaré cuando haya otra oportunidad. El anciano se puso su sombrero de paja y su chaqueta, y luego le regaló a su nieto otro juego de tamaño más pequeño. Los dos salieron de la posada, caminando bajo la lluvia y desapareciendo lentamente de la vista. Reglas y regulaciones. La mirada de Fan Joan era oscura mientras giraba su copa de vino, mirando el licor en su copa. Su corazón se conmovió. La leyenda de Rensu estaba muy extendida por todo el mundo y casi no había personas que no lo conocieran. Fan Joan, naturalmente, también había oído hablar de él. Pero no importaba si se trataba de una leyenda o una historia, dependía del conocimiento del lector. El abuelo y el nieto antes simplemente lo trataron como una historia, pero Fan Joan pudo entender el significado más profundo. Así de simple, Rensu. Cuando no conocía las reglas y regulaciones, exploraba en la oscuridad. A veces chocaba con cosas, chocando con otras, lo que provocaba lesiones y parecía un desastre. Y a veces, dentro de un área más amplia, se perdía y confundía, moviéndose sin un sentido de dirección o propósito. Esta oscuridad no era puramente negra o la ausencia de luz. La fuerza, la sabiduría y la esperanza no pudieron oponerse. Solo cuando Rensu supo de las reglas y regulaciones y dijo sus nombres, la oscuridad se disipó e invitó a la luz a la vida de Rensu. La oscuridad era la oscuridad de las reglas y reglamentos, y la luz era también la luz de las reglas y reglamentos. Fan Joan cambió la mirada de su taza y miró hacia afuera a través de la ventana. Vio que fuera de la ventana, el cielo todavía estaba oscuro, el verdor abundante y la lluvia torrencial volando como niebla. Cerca de allí, las casas altas de bambú estaban alineadas en fila, extendiéndose a lo lejos. En el camino, varias personas caminaban, con los pies manchados por el barro de la lluvia. Algunos de ellos llevaban abrigos de paja verde grisáceo, mientras que otros llevaban paraguas de tela amarilla aceitada. Fan Joan concluyó, el cielo y la tierra de este mundo son como un enorme tablero de ajedrez. Todas las formas de vida son piezas de ajedrez, que actúan de acuerdo con sus reglas y regulaciones. Las 4 estaciones tienen sus propias reglas y regulaciones, rotando entre primavera, verano, otoño e invierno. El flujo de agua tiene sus propias reglas y regulaciones, fluyendo desde un terreno alto hasta un terreno bajo. El aire caliente tiene sus propias reglas y regulaciones, flotando hacia arriba. Los seres humanos, naturalmente, también tienen sus propias reglas y regulaciones. Cada uno tiene sus propios puntos de vista, deseos y principios. Por ejemplo, en la aldea de Geuyu, las vidas de los sirvientes son baratas, mientras que las vidas de su amo son nobles. Esto es parte de las reglas y regulaciones. Debido a esto, Zheng Kui, que quiere acercarse a los ricos y ricos, está haciendo todo lo posible para tratar de escapar de su estado de sirviente. Gao Wan intentó todos los medios y métodos para complacer a su maestro, usando sus autoridades para sí mismo. En cuanto al tío y la tía, se dieron a la codicia, queriendo acaparar la herencia de mis padres. El anciano de la academia quiere nutrir a los maestros Geu para mantener su posición en la academia. Todo el mundo tiene sus propias reglas y regulaciones, cada profesión tiene sus propias reglas y regulaciones, y cada sociedad y grupo también tiene sus propias reglas y regulaciones. Solo entendiendo las reglas y regulaciones podemos ver la situación claramente desde un lado. Ir con la oscuridad y abrazar la luz, moviéndose alrededor de las reglas con mucho de sobra. Fan Joan pensó en su propia situación, su corazón ya estaba claro. Para el jefe de la familia Mo, Geu Yue Mo Chen, es para proteger la prosperidad y los beneficios de su rama familiar. Mo Yan encontró problemas conmigo y eso se consideraría estropear las reglas,
por lo que, por el bien del honor de su familia, no me hará nada. De hecho, incluso podría compensarme. En realidad, la familia Mo tiene una gran influencia, por lo que si arriesgan su reputación y están empeñados en castigarme, no hay nada que pueda hacer para resistirlos. Sin embargo, Heu Yuemochen tiene miedo. No tiene miedo de romper las reglas, pero tiene miedo de que otros sigan sus pasos. En una pelea de jóvenes, si los mayores interfieren, agravaría la situación. Si se trataba de los más altos, representaría una amenaza para todo el pueblo de montaña. El miedo de Heu Yuemochen yacía aquí. ¿Qué pasaría si en futuros conflictos, otros pusieran sus manos sobre su nieto Heu Yuemobei? En toda su línea familiar solo hay un hombre, entonces, ¿qué pasaría si muriera? Este tipo de miedo, tal vez él mismo no se dé cuenta. Solo está protegiendo las reglas subconscientemente. Los ojos de Fan Yuan eran claros, ya que tenía la comprensión perfecta del asunto desde el principio hasta el final. El apellido de Gao Guan no era Heu Yue. En cambio, era un forastero, un sirviente. El hecho de que el amo ejecutara a un sirviente no era nada de que alarmarse. En este mundo, era normal. En el caso de que Fan Yuan matara a Gao Guan, la muerte de Gao Guan no fue crucial. La parte crucial era su maestro, la familia Mo detrás de él. Sin embargo, Heu Yuemochen debería poder entender mi intención de compromiso y amenaza desde el momento en que les envié una caja con un cadáver picado. Esto es también lo que quiero que piense. Si no me equivoco, la familia Mo no perseguirá la muerte de Gao Guan. Por supuesto, si tuviera mejor talento y tuviera al menos una calificación B, la familia Mo se sentiría amenazada. Incluso con la pérdida de su reputación, querrían suprimir una amenaza futura como yo, se rió Fan Yuan en su corazón. Se puede confiar en la fuerza, pero también se puede usar la debilidad como una ventaja. Aunque Fan Yuan estaba en el juego de ajedrez como un peón, tenía claras las reglas y regulaciones, por lo que ya tenía la mentalidad de un jugador. Un personaje ordinario sería, a lo sumo, como Heu Yuemochen o el anciano de la academia, que también conoce sus propias reglas y regulaciones, pero no está seguro de su falta de experiencia. Y ser como Fan Yuan, que tenía una visión clara del panorama general y estaba libre de reglas y regulaciones, fue extremadamente difícil. Para entender las reglas y regulaciones, uno tiene que ser como Ren Su, tropezando en la oscuridad y vagando sin rumbo. En este punto, la fuerza, la sabiduría y la esperanza serían inútiles. Uno debe pasar mucho tiempo repasándolo por sí mismo y adquiriendo la experiencia. Para que Rensu pudiera decir los nombres de las reglas y regulaciones Heu, esto fue después de pasar tiempo. Bajo amenaza de muerte, lo había intentado innumerables veces. Fan Yuan era un experto en reglas y regulaciones debido a sus 500 años de experiencia en vidas pasadas. Después de su renacimiento, creyó que podía crear un futuro brillante. No por la cigarra de primavera y otoño, no porque conociera muchos tesoros y tesoros secretos, no porque supiera lo que le deparaba el futuro, sino por los 500 años de experiencia que había adquirido como persona. Al igual que Rensu controló las reglas y regulaciones Heu y pudo capturar fácilmente a todos los Heu del mundo. Y Fan Yuan estaba tan familiarizado con las reglas y regulaciones que pudo mirar hacia abajo al mundo y ver a través de sus verdades y mentiras. Ser meticuloso y preciso, o ir directo al meollo del asunto. Me río con orgullo mientras estoy en la cima del mundo, mirando fríamente a las personas en el mundo que se comportaron como peones, obedeciendo sus respectivas reglas y regulaciones. Viviendo sus vidas de una manera sencilla. Las reglas y regulaciones de la oscuridad son tinieblas, y las reglas y regulaciones de la luz son luz. Pero el demonio renacido había puesto un pie bajo el camino de la luz. Capítulo 39, Mercader de la caravana de sapos. El mes de mayo fue una transición entre la primavera y el verano. La fragancia de las flores llenaba el aire, las enormes montañas perennes y la luz del sol comenzaba a liberar gradualmente su lado ardiente. Bajo el cielo azul claro,
las nubes blancas flotaban como algodón. En la montaña Inmao, el bosque de bambú era recto como lanzas como siempre, apuntando hacia el cielo azul. Las malas hierbas crecían salvajemente por todas partes y variedades desconocidas de flores silvestres salpicaban los matorrales de hierba. A medida que soplaba la brisa ligera, la hierba silvestre se movía de un lado a otro, la pesada fragancia del polen de las flores y el olor de la hierba verde asaltaban a los visitantes. A mitad de camino de la montaña había una gran cantidad de campos en terrazas. Capa a capa, paso a paso, se plantaron los brotes de trigo verde suave. Desde lejos, parecía un mar verde y verde. En los campos en terrazas había numerosos granjeros que trabajaban afanosamente. Había algunos agricultores limpiando el canal para la canalización del agua para regar los campos, mientras que algunos agricultores se arremangaban los pantalones, se paraban en los campos y plantaban brotes. Estas personas, naturalmente, eran todos forasteros mortales, ya que los miembros del clan Jeuyue nunca habrían hecho estos trabajos humildes. Anillo, anillo. El sonido de las campanillas de los camellos se podía escuchar débilmente con la brisa primaveral. Los granjeros enderezaron sus cuerpos mientras bajaban de la montaña, solo para ver una caravana que se movía como un gusano de colores desde la ladera de la montaña, mostrando lentamente la cabeza. Es la caravana de comerciantes. Sí, ya estamos en mayo, ya es hora de que llegue la caravana. Los adultos se dieron cuenta de la situación de inmediato, y los niños dejaron de jugar con el agua y la arcilla en sus manos. Juntos, se acercaron enérgicamente a la caravana. Las fronteras del sur tenían 100.000 montañas, la montaña Inmao era solo una de ellas. En cada montaña, había aldeas tras aldeas, que eran mantenidas por todos a través de sus relaciones de sangre y parentescos. Entre las montañas, los bosques eran profundos y ominosos, los acantilados escarpados y llenos de las peligrosas rocas que caían. Además, en los complejos alrededores del bosque habitaba una gran cantidad de bestias feroces y gusanos peculiares. Los mortales no podían pasar en absoluto. Era difícil superar estos obstáculos solo, uno tenía que ser al menos un maestro de rango 3. Debido a la mala economía, el comercio era difícil. Así, la forma más importante de comercio era a través de los mercaderes de caravanas. Solo organizando un grupo de comerciantes a una escala tan grande, los maestros podrían unirse con el poder de ayudarse mutuamente, conquistando las dificultades en las rutas de viaje y atravesando de una montaña a otra. La llegada de la caravana de mercaderes fue como un cuenco de agua hirviendo que se derramó en la pacífica y serena montaña Inmao. Todos estos últimos años venían en abril, pero este año solo llegaron en mayo. Al menos ahora están aquí. El dueño de la posada respiró hondo al escuchar la noticia. El negocio de la posada era malo en los otros meses, por lo que solo cuando llegaba la caravana podía obtener suficientes ganancias para todo el año. Al mismo tiempo, había un poco de vino verde de bambú dentro de su almacén que podía vender a los comerciantes de la caravana. Además de la posada, el negocio de la taberna también prosperaría como resultado. Los comerciantes de la caravana entraron en el pueblo de montaña de Jeuyue uno por uno, liderados por un sapo de bronce del tesoro. Este sapo medía 2,5 metros de altura, todo su cuerpo era de color amarillo anaranjado. El lomo del sapo era grueso y estaba lleno de verrugas y nudos. Era como los trozos de clavos de bronce en las antiguas puertas de las ciudades. En el lomo del sapo de bronce del tesoro, se ataban gruesas cuerdas alrededor de muchos bienes. A simple vista, parecía que el sapo llevaba una mochila gigante. Un hombre de mediana edad con una cara circular llena de marcas de viruela se sentó con las piernas cruzadas encima del sapo. Era gordo y tenía una gran barriga. Sus 2 ojos se formaron en hendiduras al sonreír. Ahuecó los puños mientras saludaba a los aldeanos circundantes de Jeuyue. El nombre de este hombre era Fu del clan Jia. Su cultivo estaba en el rango 4 y esta vez fue el líder de la caravana de comerciantes. El sapo del tesoro saltó ligeramente a medida que avanzaba,
pero Hiafu, que estaba sentado sobre su cabeza, estaba estable y firme. Cuando el sapo saltaba, su altura se nivelaba con las ventanas del segundo piso de un edificio. Incluso cuando estaba de vuelta en el suelo, estaba a una altura mayor que el primer nivel de los edificios de bambú. Las calles originalmente espaciosas de repente se volvieron bastante abarrotadas y estrechas. El sapo de bronce del tesoro era como una bestia que se entrometió en medio de un gran número de casas de bambú. Después del sapo del tesoro había un enorme gusano gordo. Tenía 2 ojos que eran similares a las ventanas de vidrio multicolor, los colores brillantes y hermosos. El gusano medía 15 metros de largo y la forma de su cuerpo se asemejaba a la de un gusano de seda. Sin embargo, la superficie del gusano estaba cubierta por una gruesa capa de armadura de cuero negro similar a la porcelana. Sobre la armadura había otra abundante pila de bienes y mercancías, una cuerda de cáñamo atada a su alrededor. Entre los huecos e intervalos de los productos, los maestros Heu se sentaron uno por uno, algunos viejos y otros jóvenes. También había mortales que eran guerreros marciales robustos, que avanzaban lentamente en el suelo siguiendo a un gordo escarabajo negro. Después del escarabajo gordo, había avestruces con plumas de colores brillantes, arañas de montaña peludas, serpientes aladas con 2 pares de alas emplumadas, etc. Sin embargo, estos eran en pequeñas cantidades, la mayoría de las criaturas eran sapos. Estos sapos eran todos similares al sapo de bronce del tesoro, pero eran más pequeños en tamaño y tenían la estructura de vacas y caballos. Los sapos transportaban mercancías y personas con el vientre abultado a medida que saltaban hacia adelante. La caravana de mercaderes se adentró en el pueblo. Los niños en el camino miraban con curiosidad con los ojos muy abiertos, gritando de alegría o exclamando con sorpresa. Las ventanas de los segundos pisos se abrían una tras otra, los habitantes de la montaña observaban a los comerciantes desde una corta distancia. Algunos tenían ojos que brillaban de miedo y otros agitaban las manos para expresar una cálida bienvenida. Viejo hermano Jia, llegaste un poco tarde este año, debes haber tenido un viaje difícil. Acercándose con la identidad de un jefe de clan, Heu Yuebo salió él mismo a saludar al líder de la caravana de comerciantes de este año. Como Hiafu tenía el estado de un maestro Heu de rango 4, si un anciano de rango 3 se encargara de recibirlo, sin duda sería visto como una especie de negligencia y desprecio. Hiafu ahuecó los puños y suspiró, el camino de este año fue bastante desfavorable. En el camino nos topamos con un grupo de murciélagos de sangre aislados y perdimos a bastantes hombres buenos. Luego, en la montaña Huebi, nos encontramos con una niebla de montaña y no nos atrevimos a seguir viajando en absoluto. Así que nos retrasamos bastante tiempo e hicimos que el hermano Heu Yue esperara bastante tiempo. Mientras hablaban, sus tonos eran muy educados. La aldea de Heu Yue necesitaba las caravanas de comerciantes todos los años para venir a comerciar, y la caravana de comerciantes también necesitaba negocios para ganar dinero. J.E., es lo suficientemente bueno que puedas venir. Por favor, el clan ha preparado comida y vino, permítame organizar una cena de bienvenida para usted, hermano mayor. Heu Yuebo extendió la mano y dijo invitando. El jefe del clan es educado, demasiado educado. Hiafu se sintió halagado. La caravana de mercaderes llegó a los límites de la montaña Inmao temprano en la mañana y por la tarde estaban estacionados en la aldea de Heu Yue. Al anochecer, los alrededores de la aldea se habían convertido en una amplia zona de tiendas y almacenes temporales. Se construyeron todo tipo de tiendas de campaña rojas, azules, amarillas y verdes, y cada centímetro entre las tiendas estaba apretado con numerosos pequeños puestos callejeros. La noche estaba cayendo, pero todavía estaba muy iluminada en la zona. Un flujo interminable de peatones se desbordó en la zona desde el pueblo. Había mortales así como maestros Heu. Los niños pequeños saltaban de un lado a otro muy animados, y los adultos mostraban una expresión de alegría similar a la celebración de un festival. Fan Yuan se movió junto con la multitud, caminando solo.
La multitud estaba llena de actividad, grupos de personas rodeaban los puestos o entraban y salían sin cesar de la entrada de las carpas. Los alrededores se llenaron de los gritos de los comerciantes que vendían sus mercancías. Ven, ven, echa un vistazo. Ladrillo de té bleu sea Claude de primera categoría, beber este té hace que uno sea tan alegre como un hada. Incluso si no es una persona bebiendo, se puede usar para alimentar y criar tejeu, es un artículo de precio barato por su valor. Una pieza solo cuesta 5 piedras primigenias. Escarabajo Longhorn de fuerza bruta Heu, un maestro Heu que use este Heu podrá estallar con la fuerza de una vaca. Puedes irte, pero no te arrepientas. Césped íntimo de alta calidad. Todo el mundo mira esta cualidad, es tan fresca como si fuera una recién cosechada. Un gato por 2 piezas de piedras primitivas, precio muy barato. Cuando Fan Yuan escuchó esto, sus pasos se detuvieron un poco, luego siguió el sonido y se acercó. Vio a un avestruz tirando de un carro de mano con 2 ruedas. En el carro de mano había un montón de hierbas de color verde pastel. Cada brizna de hierba tenía 1 metro de largo, delgada y larga. Su anchura media era alrededor de la de una uña. En algunas de las puntas puntiagudas de la hierba crecían capullos florales rojos en forma de corazón. La hierba íntima era uno de los tipos de alimentos complementarios de un gusano Heu, su valor se derivaba del hecho de que podía usarse para emparejarse con algunos otros alimentos para alimentar a un gusano Heu. Por ejemplo, Fan Yuan necesitaba darle 2 pedazos de pétalos de flores en cada comida a Moonlight Heu cuando lo alimentaba. Si lo mezclara con una brizna de Intemit Grass, el Moonlight Heu estaría lleno con solo comer un pétalo. La hierba íntima solo cuesta 2 piezas de piedras primigenias por gato, mientras que el pétalo de orquídea luna cuesta 1 piedra primigenia por cada 10 piezas. Con un simple cálculo, uno sabría que mezclar la hierba íntima para alimentar al Heu sería más rentable. Hace medio mes, porque usé el Moonlight Heu en la academia para matar a Gao Wan, me multaron con 30 piedras primigenias. Sin embargo, la familia Mo me pagó 30 piedras primigenias más tarde como compensación, por lo que realmente no sufrí ninguna pérdida. En los últimos días he robado 2 veces, mi número total de piedras asciende a 118. Sin embargo, recientemente gasté continuamente esencia para refinar la esencia primigenia de la etapa media y nutrir las 4 paredes de mi apertura, y usaba 3 piezas de piedras todos los días. Sumando los costos de alimentar a Heu, mis propios gastos diarios y comprar sucesivamente vino de bambú verde, tengo 98 piezas a mano en este momento. Desde que Fan Yuan mató a una persona, la imagen cruel e insensible se había arraigado profundamente en los corazones de los estudiantes y durante un tiempo nadie se atrevió a desafiarlo. Esto llevó a que su saqueo se volviera mucho más fácil, ya que cada vez solo un número muy pequeño se atrevía a resistir. Fan Yuan calculó en su corazón, luego movió su línea de visión y continuó caminando más profundamente en el corazón de la configuración de tiendas temporales. El puesto de Intemit Grass estaba rodeado por un grupo de personas. Todos eran maestros Heu o estudiantes, sosteniendo piedras primigenias en sus manos mientras gritaban y se apresuraban a comprarlas. No era que a Fan Yuan le faltara dinero para comprar Intemit Grass, pero no tenía tiempo. Si la memoria no me falla, ese sapo piel de barro debería estar en esa tienda. En mi vida anterior, hubo un maestro Heu que lo obtuvo del juego en la primera noche, por lo tanto, ganó mucho tiempo. Debo darme prisa, no puedo perder mucho tratando de ahorrar un poco. Capítulo 40, Sapo Heu durmiendo dentro de la roca de oro púrpura. Cuanto más se caminaba, más floreciente y próspero era. Los pequeños vendedores ambulantes disminuyeron, mientras que las grandes carpas aumentaron en número. Se podían ver todo tipo de tiendas grandes, rojas, azules, verdes, amarillas, de diferentes formas y tamaños, varias de las cuales tenían forma cilíndrica. Algunos erigieron 2 pilares en la entrada de sus tiendas, mientras que otros colgaron grandes faroles rojos en su lugar. En el interior,
Algunas tiendas tenían luces vibrantes, mientras que otras eran tenues y oscuras. Fan Yuan observó su entorno mientras caminaba, finalmente se detuvo cerca de una tienda de campaña de color gris. Está aquí, evaluó mientras miraba la tienda, tenía 2 pilares en la entrada, y había tallas en los pilares, 2 líneas de pareado antitético, 1. El lado izquierdo escribió, pequeña muestra de coraje, obtén buena fortuna durante las 4 estaciones. En el lado derecho escribió, gran despliegue de habilidades, obtén buena prosperidad en las 4 direcciones. En el medio había otra frase, la suerte cambia con el tiempo. Así es, esto es una casa de juego. Este garito ocupaba alrededor de un mu, 2, de tierra, se consideraba una tienda de campaña de gran tamaño. Fan Yuan entró. Dentro de la tienda, había 3 filas de mostradores a un lado. En el mostrador había pedazos de ámbar o fósiles. Algunos eran tan grandes como la palma de una mano, otros eran tan grandes como una cara. También había otros que eran aún más grandes, eran tan altos como una persona. Obviamente no podía caber en el mostrador, por lo que se colocó directamente en el suelo. A diferencia de las otras tiendas de carpas, aquí estaba en silencio. Varios maestros GU se pararon frente a los mostradores, algunos observando meticulosamente las rocas en el mostrador de exhibición, mientras que otros tomaron los fósiles y los frotaron en su mano para sentirlos. Había algunos que discutían en voz baja con sus compañeros y otros discutían el precio con sus dependientes. Pero no importaba lo que discutieran, hablaban en voz baja, haciendo todo lo posible por no molestar a los demás. Se trataba de un garito de roca. En el mundo GU, había todo tipo de GU, con diferentes formas y tamaños y todo tipo de efectos. Los gusanos GU tienen su respectivo alimento para consumir. Sin comida, solo pueden durar un corto periodo de tiempo antes de morir. Pero la naturaleza, hacia las formas de vida, era a la vez indiferente y benévola. Si les faltaba comida, los gusanos GU todavía tienen posibilidades de sobrevivir. Eso fue para hibernar, sometiéndose a un autosellado. Por ejemplo, si el Moonlight GU no tenía pétalos de orquídea lunar para consumir, puede someterse a un autosellado. Tratará de maximizar la conservación de su fuerza, como la hibernación invernal, cayendo en un sueño profundo. En este momento, no solo se disiparía el brillo azul de su cuerpo, sino que también pasaría de un estado cristalino transparente a una roca gris, cubierta por una capa de concha de roca. Eventualmente, la corteza rocosa se volverá más gruesa y se convertirá en una roca. O, por ejemplo, el gusano de licor, si se sometiera a un autosellado, formaría un capullo blanco a su alrededor, enroscando su cuerpo y cayendo en un sueño profundo dentro del capullo. Por supuesto, esta situación de sellado e hibernación puede no sucederle a todos los gusanos GU. Tiene una pequeña posibilidad de ocurrencia y, en la mayoría de los casos, el gusano GU no entrará en hibernación, sino que morirá de hambre. Solo un pequeño número de gusanos GU pueden, en situaciones específicas, someterse a un autosellado. Unos pocos maestros GU que accidentalmente obtienen estas rocas o capullos de gusanos GU sellados despertarían a los gusanos GU que estaban durmiendo dentro. Así tendrían un golpe de fortuna. Algunos de los maestros GU tuvieron éxito debido a esto, siendo un punto de inflexión en sus vidas. Estas situaciones ocurren con frecuencia en el mundo de GU Master, a menudo siendo rumores falsos o reales, dando a las personas esperanzas y sueños. La fuente de la idea detrás de este garito de roca se originó a partir de estos rumores. Por supuesto, todas estas rocas se parecían por fuera. Solo después de abrirlo se puede determinar si realmente hay un gusano GU escondido en su interior. En un garito de roca de pequeño tamaño como este, 9 de cada 10 rocas son de núcleo sólido, sin gusanos GU en su interior. Incluso si hay gusanos GU dentro de la roca, es posible que no sean gusanos vivos, la mayoría de ellos son GU muertos. Pero una vez que alguien gana el premio gordo de un GU en vivo, en la mayoría de las situaciones, uno podría ganar una gran fortuna.
Si el gusano gus, una especie rara, se convierten en una persona exitosa en la vida o son asesinados y robados de su fortuna. Fan Yuan lo tenía claro en su corazón, ya que estaba muy familiarizado con la situación más allá de estas puertas. En su vida pasada, había participado en una caravana de comerciantes antes, siendo empleado en el garito de la roca. Algún tiempo después, incluso operó su propio garito de roca, incluso más grande que este, era un garito de roca de tamaño mediano. Se las arregló para estafar a algunos jugadores, y también juzgó mal a veces, permitiendo que otros jugadores ganaran un precioso gusano Geu. Fan Yuan se quedó en la puerta por un momento, echando un vistazo a su alrededor antes de caminar lentamente hacia el mostrador del lado izquierdo. Detrás del mostrador, había un dependiente cada pocos metros, tanto hombres como mujeres. En su cintura colgaba un cinturón de color verde, lo que mostraba que no eran personas comunes, sino maestros Geu de rango 1. La mayoría eran etapas iniciales, mientras que unas pocas seleccionadas eran etapas intermedias. Al ver a Fan Yuan frente a un mostrador, una maestra Geu que estaba más cerca caminó hacia él y sonrió, diciendo suavemente, «Joven maestro, ¿qué gusano Geu necesitas?» Cada piedra en este mostrador se vende a 10 piedras primigenias cada una. Si este es tu primer intento, solo por el hecho de hacerlo, ¿por qué no vas al mostrador correcto? ¿Las rocas allí se venden a solo 5 piedras primitivas? Si está buscando emociones, puede ir al mostrador de alta gama en el medio, las rocas que se venden allí son de 20 piedras primigenias cada una. Esta era una mujer experimentada Geu Master, que había trabajado en el garito de roca durante bastante tiempo ya. Miró a Fan Yuan, quien entró, y determinó que era un estudiante por su apariencia, edad y altura, etc. Los que vinieron a jugar eran todos Geu Masters. Los estudiantes solo eran considerados maestros Geu de segunda categoría, recién comenzando su cultivo. Debido a que a menudo tienen pocas finanzas debido a que alimentan a sus gusanos Geu, ¿dónde encontrarían el dinero para venir a apostar piedras? A los estudiantes les gusta esto, normalmente solo vienen a echar un vistazo y a tener una experiencia reveladora, satisfaciendo su curiosidad. La mayoría eran solo compradores de escaparates, aunque si algunos tenían familias acomodadas, podrían intentar comprar una para probar. Pero la mayoría solo compró el fósil más barato. Por lo tanto, la maestra Geu no tenía expectativas sobre cuántas rocas podía comprar Fan Yuan. Déjame mirar a mi alrededor primero. Fan Yuan asintió con la cabeza sin expresión, luego comenzó a mirar seriamente en la pila. En su memoria, debería estar en este mostrador en este garito de roca en particular. Pero han pasado 500 años, ha pasado demasiado tiempo. Muchas cosas ya eran vagas para él, especialmente cuando 500 años de memoria eran una gran capacidad, por lo que, para ser honesto, Fan Yuan no podía recordar con claridad. Solo podía recordar vagamente que durante este año, en la primera noche que llegó la caravana, un pájaro de la suerte gastó 10 piedras primitivas para comprar un fósil con brillo de oro púrpura. Después de abrirlo en el acto, obtuvo un sapo de piel de barro. Posteriormente, este sapo Geu fue comprado por otra persona, lo que le hizo ganar una pequeña fortuna de piedras primigenias. Fan Yuan frunció el ceño después de observar por un tiempo. En este mostrador, los fósiles con un brillo de oro púrpura se contaban hasta 20. ¿En qué roca se escondía un sapo piel de barro? Cada roca aquí se vendía a 10 piedras primigenias cada una. En este momento, Fan Yuan tenía 98 piedras primigenias con él y podía comprar hasta un máximo de 9 piezas. Pero siendo realistas, no podía contar así. En cualquier tipo de riesgo y apuesta, uno tenía que considerar las consecuencias. Fan Yuan ya no era un novato, como esos jugadores que pensaban que estaban bendecidos por el cielo. Aquellos que pensaban que eran bendecidos por el destino solían ser los que caían bajo la travesura del propio destino. Estoy sola, sin familiares ni amigos que puedan ayudarme. Tengo que guardar algunas piedras primigenias para sobrevivir, así como para comprar comida para mis gusanos Geu. Contó y,
bajo la reserva más básica, pudo comprar a lo sumo 7 piezas de fósiles. Esta roca, el oro púrpura, está salpicado como las estrellas, pero es plano como un panqueque, definitivamente no hay sapo de piel de barro adentro. Esta pieza tiene un llamativo color dorado púrpura, pero solo es del tamaño de un puño. Si realmente hay un sapo de piel de barro adentro, la roca debe ser al menos un 30% más grande. Este fósil de oro púrpura, bueno, es grande, pero la superficie es extremadamente lisa, mientras que se supone que la piel del sapo de piel de barro es áspera y desigual, evidentemente este no es el indicado. Fan Yuan continuó observando y evaluando, utilizando el método de cancelación. Cuando los gusanos Geu hibernan después de autosellarse, se convertirían en un fósil natural, siendo indetectables según la mayoría de los métodos de detección del mundo. Los métodos de detección restantes eran demasiado toscos y, una vez utilizados, matarían instantáneamente al gusano Geu que apenas está vivo. Por lo tanto, cuando los maestros Geu eligen rocas, solo podían confiar en sus conjeturas, experiencia y suerte, a veces confiando en un poco de instinto. De lo contrario, esto no se llamaría juego. Por supuesto, en este amplio mundo, hay innumerables maravillas, y no se puede excluir el hecho de que existe un método de detección que es extremadamente suave. Lo que permite a un maestro Geu saber si la roca contiene un gusano Geu. Fan Yuan había oído hablar de tales rumores en su vida pasada, pero después de experimentar, descubrió que todo eran mentiras. Fan Yuan asumió en privado, si tal método realmente existe, tiene que ser un legado oculto, controlado en manos de un pequeño número de personas misteriosas que no tenga ningún impacto en el negocio de los juegos de azar. Todavía era manso alrededor de la región montañosa Inmao, pero cuanto más se mueve uno hacia el este, más prósperos se vuelven los garitos. En la región montañosa de Baitou, 3, cada aldea familiar tenía su propio garito. En algunos fuertes de gran tamaño, incluso se construyeron casas de juego de gran tamaño. Las 3 aldeas que eran famosas por sus juegos de azar en roca eran Pansi, 4, aldea, Geumu, 5, aldea y Kanjing, 6, aldea, donde incluso había casas de juego de gran tamaño. Estas 3 casas de juego de gran tamaño tenían cada una 1000 años de historia. Actualmente, su negocio seguía floreciendo, con un sinfín de jugadores. Nunca ha habido una situación de limpieza por parte de nadie. En la actualidad, la tienda en la que se encontraba Fan Yuan solo puede ser calificada como una sala de juego de pequeño tamaño. Si fuera cualquier otro niño de 15 años el que viniera, definitivamente se sentiría confundido por todos los diferentes fósiles, e incluso si lo eligiera, sería por adivinación aleatoria. Pero Fan Yuan era diferente. En primer lugar, ya sabía una parte de la respuesta desde el principio, por lo que su rango de búsqueda se redujo a menos de 30 piezas. Por supuesto, encontrar esa roca de estas 20 y pico piezas también fue extremadamente difícil. Pero usando sus 500 años de experiencia como respaldo, con un conjunto tan rico de información, seleccionó 6 piezas de fósiles de oro púrpura que mejor se ajustaban a los criterios después de observar durante un tiempo. Tenía un 80% de posibilidades de que el sapo de piel de barro estuviera hibernando dentro de uno de estos 6 fósiles.